¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar nuevamente en este webinario que iniciamos hoy sobre las elecciones al Parlamento Europeo en coordinación con el Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales. Bueno, para nosotros es un placer que esta sea la tercera edición que tenemos con el Foro Federal para poder hacer trabajos en conjunto, sobre todo desde la universidad para con el foro. María José, ¿querés decir algunas palabras antes de empezar? Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer que nos inviten a participar, agradecer en nombre del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales que nos inviten a participar de sus webinarios que vienen siendo tan interesantes y que no dudo que este va a ser igual, ¿no? Así que muchísimas gracias y no, acá ya dispuestas a escuchar a los expositores. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Entonces ahora iniciamos, Pacu, vos con la presentación. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos también, bienvenidas. Como decía María Inés, es un gusto volver a tener esta oportunidad de compartir. También aprovechamos de compartir con los alumnos de comportamiento político y electoral que estamos en este horario, así que también se han sumado varios de ellos. Y bueno, arrancamos con Emiliano, ¿verdad? Ya estamos entonces con Emiliano Centani, que es un conocido de FSOC. Él es máster en análisis económico del derecho y las políticas públicas por la USAL y actualmente también es profesor allí en USAL. Así que bueno, arrancamos también con un panorama general, primero, de lo que han sido estos comicios en la Unión Europea y después continuamos con Blanca. Perdón, quiero aclarar, la USAL es la Universidad de Salamanca. Emiliano Chantani es graduado de la Universidad de Buenos Aires, politólogo, pero ahora es profesor en la Universidad de Salamanca. Así es. Eh, Emiliano, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Podría compartir entonces pantalla? ¿Cómo tendría que hacer, Emi? Tenés que tener la opción debajo. Estás habilitado para compartir. Ah, perfecto, ahí está. Bien, muchas gracias. Eh, bien. Bueno, antes de comentarles sobre las elecciones europeas, quería comentarles un poco qué es lo que se elige, ¿no? O sea, qué es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, también conocido como la Eurocámara, es una de las instituciones legislativas de la Unión Europea, una especie de cámara baja que representa directamente a los ciudadanos europeos y que en conjunto con el Consejo de la Unión Europea, después si quieren comento un poquito más en profundidad cuáles son esas instituciones, que sería como una especie de Cámara Alta de Senado, son colegisladores en el sistema bicameral europeo. Aquí en la pantalla pueden observar la sede, aquí a la derecha pueden observar la sede, lo que sería el edificio Louis Weiss, perdón, el edificio, el espacio Leopold, esto es en el centro de Bruselas, donde se encuentra el Parlamento Europeo, aquí pueden observar debajo los dos hemiciclos, el que está en el espacio Leopold en Bruselas y el que está en el edificio Louis Weiss en Estrasburgo. Hago aclaraciones porque van a ver que hay muchas duplicidades en el sistema europeo y el día de mañana, si quieren investigar un poco más sobre esto, deberían tener un poco claro de cuáles son los riesgos de esas duplicidades. Pero como les decía, el Parlamento Europeo tiene tres roles, uno legislativo, uno de control y uno de investidura. El Parlamento Europeo delibera y sugiere enmiendas a través de sus comisiones. La mayoría del trabajo en comisiones se realiza, como les decía, en la sede de Bruselas y la sede principal es la de Estrasburgo. Pero el Parlamento, si bien tiene un rol legislativo, es decir, es el quien aprueba cualquier normativa que emane de la Unión Europea, no tiene iniciativa legislativa. Es decir, quien propone la legislación es la Comisión Europea, que sería como el ejecutivo de la Unión Europea. Además, ejerce una función de control político, de supervisión, obviamente, del Ejecutivo, y por último, es quien, y por eso era tan importante esta elección que estamos comentando hoy, es quien avala la Comisión. La Comisión no es elegida por el Parlamento Europeo, es propuesta
por el Consejo Europeo. Consejo Europeo es la reunión de los líderes de los distintos gobiernos de los 27 Estados miembros. Ellos son quienes se juntan una vez cada 6 meses en un país, dependiendo de la presidencia rotativa. Ellos son quienes deciden quién será el potencial candidato, obviamente atendiendo a la composición resultante de las elecciones europeas. Entonces, el Consejo Europeo, la reunión de líderes, es la que propone al presidente o el presidente de la Comisión Europea, y luego es el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, que son dos cosas separadas, Consejo de Europa y Consejo Europeo. Este legislativo bicameral es quien avala esa propuesta, es decir, quien refrenda o rechaza el presidente o a la presidenta de la Comisión Europea y a los 27 comisarios de la Comisión Europea. Entonces tenemos esos 3 roles. Luego, cabe mencionar, vamos a un poquito de historia, el Parlamento Europeo, como les decía, se reúne varias veces al año en estos 2 edificios. El Parlamento Europeo fue creado siguiendo el modelo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Ya mencionamos 3 consejos, por eso, atención. El Consejo de Europa es otra organización, no tiene nada que ver con la Unión Europea, también tiene sede en Estrasburgo. Aquí pueden ver los distintos edificios en Bruselas. El edificio del Parlamento arriba a la izquierda, en el centro tenemos los edificios de los distintos consejos de la Unión Europea, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Yo sé que esto es engorroso. Y a derecha abajo podemos ver el edificio de la Comisión Europea. Esos 3 edificios son los símbolos, son los logos que luego pueden ver son los logos de los distintos poderes de la Unión Europea. Y aquí, en Estrasburgo, podemos ver que arriba a la izquierda está la sede principal del Parlamento Europeo, y abajo a la derecha pueden ver la sede del Consejo de Europa. Son dos instituciones completamente separadas, por un río en el medio, pero son dos organismos muy distintos. Consejo de Europa es la más antigua de las instituciones europeas, y el Parlamento Europeo es una parte de la Unión Europea. El Consejo de Europa lo habrán visto en una película como, por ejemplo, La Isla de las Rosas. No sé si les sirve la referencia. Pero bueno, como les decía, la primera institución europea importante fue el Consejo de Europa. Esa institución europea tenía una asamblea parlamentaria, hoy tiene unos 306 miembros, que son designados por los distintos parlamentos de los Estados miembros. Y esa asamblea básicamente tenía una función consultiva. Esto es en el año 1949, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta institución, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de la Unión Europea, es el modelo sobre el que se construye luego el Parlamento Europeo. Es decir, que la primer composición del Parlamento Europeo, los 74 miembros originales eran diputados o eran representantes elegidos por los distintos parlamentos de las comunidades europeas. Estamos hablando de la primera comunidad, que fue la Comunidad Europea del Acero y del Carbón, 1952, y luego en 1957, cuando se constituye la Comunidad Económica Europea, las 3 instituciones europeas originarias, que hoy son la Unión Europea, la CECA, como les decía, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea del Átomo, o la Comunidad Europea Atómica. Esas 3 instituciones empiezan a funcionar en 1957 con un único parlamento, cuyos miembros serán designados por los distintos parlamentos de los Estados miembros, de los 6 estados originales. El primer presidente del Parlamento Europeo fue Robert Schuman, que es uno de los próceres de la Unión Europea, este político francés, y en su primer composición tenía 142 miembros, como les decía, designados. A partir de 1979, esta institución pasa a ser constituida por miembros electos directamente. Primera elección del Parlamento Europeo, primera elección directa del Parlamento Europeo en 1979. Y como les decía, 142 miembros. Hoy en la actualidad tiene 720 miembros. O sea que el Parlamento Europeo se fue ampliando a medida que se fue ampliando la Unión Europea. Luego vamos a discutir un poco cómo es esa composición.
Y una cuestión, bueno, aquí tienen otra imagen del Consejo de Europa, para que no se confunda. Esto es el hemiciclo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es muy parecido al que les mostraba antes, los hemiciclos del Parlamento Europeo. La segunda cuestión a tener en cuenta, que en el Parlamento Europeo los distintos partidos, los distintos grupos políticos, los distintos partidos están agrupados, valga la redundancia, grupos políticos o bloques parlamentarios. Y esos bloques no coinciden con los bloques de los partidos políticos nacionales. Es decir, y tampoco coinciden con países de origen. Es decir, los representantes, los eurodiputados, se agrupan en el Parlamento Europeo según bloques o grupos europeos. Tenemos fundamentalmente 7. Tenemos los más antiguos, son el Partido Popular Europeo, que vendría a ser el que agrupa a los partidos conservadores, tradicionales, el que agrupa a los partidos de centro-derecha, los partidos populares, como el Partido Popular Español, el EPP, pueden verlo ahí abajo a la derecha, la sigla, es el bloque mayoritario, es la primera minoría, es el que tiene más representantes, ahí también está representada Forza Italia, los republicanos de Francia, los herederos de los partidos gaullistas, tenemos también por ejemplo, la CDU, la Democracia Cristiana, y la CSU, los socialcristianos alemanes. La presidenta de la comisión hoy es parte de este bloque, es parte de este partido, de esta fuerza europea. El segundo bloque más importante es la Alianza de Progresistas Socialistas y Demócratas, o sea, la socialdemocracia a la que pertenece obviamente el Partido Democrático de Italia, el PSOE español y la SPD alemana. Y luego tenemos al tercer bloque más importante, que es el de los liberales, el bloque de centro, al que pertenecen partidos como, por ejemplo, el partido, hoy no me acuerdo bien cómo se llama, pero es el partido de Macron, el presidente de Francia. Empezó siendo En Marche y ahora creo que es algo como Renacimiento o algo por el estilo. También están los liberales de Holanda, esos son los principales partidos nacionales que contribuyen a este bloque. Y estos 3 que mencionaba, los populares europeos, los socialistas y democráticos y los liberales, que se llaman Renovar Europa, esos 3 bloques son los que sostienen la mayoría oficialista en el Parlamento Europeo. Y luego tenemos también que mencionar a los verdes, los que serían la oposición, tenemos los verdes, que hay varios países con una presencia importante, sobre todo en el centro y en el norte de Europa. Tenemos a la izquierda y por último tenemos a estos nuevos grupos de derecha o de extrema derecha sobre los que vamos a comentar al final. Tenemos 2 bloques de derecha, tenemos el grupo Identidad y Democracia y tenemos el grupo de los conservadores y reformistas europeos. Los conservadores y reformistas europeos incluyen, por ejemplo, al partido de Meloni, de la primer ministra italiana, y luego en Identidad y Democracia, que es un poquito más extremo, tiene una posición más euroescéptica. En Identidad y Democracia tenemos a los partidos como la Lega de Salvini en Italia, tenemos el partido de Le Pen en Francia, a Rassemblement National, y teníamos en su momento a Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha alemán, que fue recientemente expulsado justamente porque Le Pen y otros miembros de este grupo lo rechazaron por posiciones extremas. Y luego tenemos un último grupo que son los que no reúnen esos 25 miembros que hacen falta para tener para constituir un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Hay, en la actualidad, o sea, hasta la última renovación del Parlamento eran 47 eurodiputados sobre 705, y a partir de ahora, como no se sabe todavía qué grupo
van a integrar, se cuenta a más de 50 eurodiputados en este grupo mixto, sería. Y después quería, bueno, ya pasar directamente a comentarles sobre las elecciones europeas. Bueno, como podrán ver, lo importante, lo que hay que resaltar es que si bien estas elecciones se celebran para todos los países miembros, a los 27 miembros de la Unión Europea, se celebran cada 5 años, o sea, el Parlamento se renueva desde 1979 a través de elecciones directas cada 5 años. Las elecciones no se llevan a cabo todas al mismo tiempo, al mismo día. Ahí a la izquierda pueden ver que se votó entre el 6 y el 9 de junio, es decir, entre jueves y domingo. A la mayoría de los países lo hizo el domingo. Y pueden ver a partir de ahí que hay una serie de diferencias. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien las elecciones se celebran para la misma institución, cada país determina cuál es el sistema electoral con el cual va a elegir sus diputados. Y si bien hay muchas similitudes, también hay cierta varianza. Pueden ver, en primer lugar, que la legislación nacional es la que determina cómo se eligen los eurodiputados.